Cholusat Sur presenta Noticias 36. Bueno, bienvenidos, les saludamos desde Canal 36 vía Cholusat Sur. Pues estamos aquí como en verano porque hace un calor realmente extraordinario. Tengo hoy al ingeniero Oscar Duarte, que generalmente tenemos la otra realidad los lunes, pero hoy tenemos un invitado especial. Que sea Oscar, que nos diga quién es nuestro invitado especial. Oscar. Muy bien, buenos días a la teleaudiencia. El día de hoy, de otra realidad, vamos a presentar al señor Luis Fernando Mostajo, que viene de Bolivia y viene con un mensaje de los seres que lo han contactado a él. Estamos hablando de la Hermandad Blanca, de los intraterrenos. Él viene con un mensaje de esperanza, de cambio, de aumento vibratorio para la humanidad. Luis Fernando, Rainer, buen día. Bienvenido, Mario, un gusto en verdad encontrarme aquí en Tegucigalpa para compartir, como bien lo manifestabas, más de 30 años de experiencia de contacto de tantos seres extraterrestres como maestros de la Hermandad Blanca, que serían parte de una suerte de gobierno interno positivo de nuestra humanidad. Y ciertamente me encuentro ahora en vísperas de dar una conferencia más tarde para compartir sobre todo más que del aspecto fenomenológico, sí, de la esencia del mensaje que ha quedado traducida en estos más de 30 años de experiencia de contacto. Luis Fernando, la primera pregunta que surge así entre la gente, ¿cómo este señor logra contactarse? ¿Por qué no todos logramos ese contacto? Pues? Fíjate, Mario, yo me encontraba viviendo al sur del Perú, en la ciudad de Tacna, y al mejor estilo de las películas de Steven Spielberg en la década de los 70, 77 para serte más específico, no solamente yo, sino mi círculo familiar y de amistades, comenzamos a recibir comunicaciones telepáticas y en plano de sueños, una invitación para dirigirnos a 50 kilómetros fuera de la ciudad, camino hacia Bolivia, justamente, colinda con Bolivia, esa parte del Perú. Y es ahí, en un lugar que se llama Chuschuco, donde a finales, en el mes de diciembre, no solamente acudí yo, sino 17 personas, para evidenciar que aquello que telepáticamente y vía, en el plano de los sueños habíamos recibido. O sea, la invitación llegó no solo para Luis Fernando, sino para otras personas más. Exactamente. Lo interesante de todo esto es que efectivamente a las 8 de la noche, justo frente a nosotros a una distancia de 2000 metros, comenzó a emerger de entre los cerros, lo que nos hizo ya ver de que ellos se encontraban presentes ya en zona, un objeto de forma lenticular. Se lo podía observar como una lenteja de color amarillo intenso y se mantuvo estáticos por unos segundos y comenzó a desplazarse por encima de unos 20 metros de las dumas en las que se encontraba, pero realizando una operación muy singular. Se encendía como un foco, ese foco comenzaba a iluminar todo el entorno como si fuese de día, sí, apagaba su fuselaje y permitiéndosele ver nuevamente la forma lenticular del objeto y repitiendo esta operación hasta hacerse más pequeño, hacerse un punto en el horizonte hasta perderse. Segundos después, Mario, Rainer, yo veo hacia arriba de donde nos encontrábamos ubicados y lo que llamó mi atención no era sino la presencia de un segundo objeto, pero de características totalmente diferentes. Esta vez ya no era una nave de forma lenticular amarilla, sino más bien era como un tubo fluorescente de color anaranjado intenso. La madre nodriza, la nave nodriza. Efectivamente, sí, que a diferencia de la primera que se desplazó de manera rasante por encima de las dumas, de los cerros, se mantuvo estática. Y al tiempo en que nosotros pudimos observarla ya el grupo en conjunto, ya estábamos obviamente eufóricos, comenzamos a recibir una comunicación telepática, la mayoría de los grupos, que coincidió. Y en ella nos manifiestan de que no iban a bajar, no iban a descender, porque nosotros aún no estábamos lo suficientemente preparados para tener un contacto directo. ¿Y por qué no estábamos preparados? Simple y llanamente, estos seres que nos visitan se mueven en un estado de conciencia no físico de cuarta y quinta dimensión, que significa que el campo de energía que emanan sus organismos es mucho mayor que el nuestro.
Y cuando se da una experiencia con un cuerpo no preparado todavía como el que nos encontrábamos, nuestro propio organismo genera un sistema de autodefensa. ¿Y sabes cuál es el sistema de autodefensa? La amnesia. O sea, nuestra propia mente, ante el desfase de energía, la impresión fuerte que nuestra mente y nuestro cuerpo no está lo suficientemente preparado para asimilar, pues se desconecta, como bien lo manifiestas, Mario. Es así que iniciamos un proceso de preparación al cual ellos le llaman pruebas de autocontrol, porque lo más importante, sostiene, que el ser humano tiene que aprender a manejar es sus propios temores hacia lo desconocido. De tal manera de que nos fuimos familiarizando en reiteradas salidas, ya no en Perú, en mi caso, sino más bien en Bolivia, donde volví para continuar con mis estudios superiores. Es ahí que te comentaba, comencé a observarlos cada vez más cerca. Las naves se acercaban en formación, muchas veces en grupos de 2, de a 3, en desplazamientos erráticos. A veces se acercaban como a 50 metros, apagaban el fuselaje que usualmente tienen estas naves cuando se desplazan, pudiéndose ver una suerte de hilera de ventanillas con seres observándonos detrás. Proyectaban sus imágenes oleográficamente entre lo que ha sido el 77 y el 79, haciéndonos ver de que tenían apariencia humana. Es decir, ellos proyectan unas imágenes energéticas en las cuales es perfectamente fácil poder observar rasgos, vestidura. Normalmente usan túnicas, a veces trajes ceñidos, dependiendo las actividades que se encuentran desenvolviendo. El hecho es que luego de un proceso de preparación soy invitado para tener una experiencia face to face, o sea, cara a cara, un contacto físico. De tal manera de que pudiese corroborar ese mensaje que nos fueron compartiendo telepáticamente. Y antes de entrar en materia, se preguntarán qué era y por qué se encuentran entre nosotros. Y como tú decías desde un inicio, ¿por qué no contactan con todo el mundo? Sí. Pues bien, ellos sostienen que el mundo, nos sostenían en realidad desde 1977, ahora lo estamos viviendo, no se iba a terminar, mas sí se está transformando. Y dentro de esta transformación nos toca a nosotros asumir un rol protagónico frente a los acontecimientos de cambio y transformación de nuestro planeta. La mejor manera que han encontrado para poder acercarse a la humanidad sin alterar lo que es el libre albedrío que tiene el ser humano para determinar cómo y de qué manera quiere lograr ese cambio, fue justamente a través de la creación de misiones en las cuales ellos contactan a grupos pequeños o aislados o personas, como en mi caso, para que transfiriendo los valores en los que se desenvuelven estas civilizaciones, nosotros por nosotros mismos nos ayudemos. O sea, hay una ley natural invariable en el universo que impide que civilizaciones evolucionadas intervengan directamente en mundos en evolución como el nuestro, anulando lo que es nuestro libre albedrío. O sea, de determinar nosotros por nosotros mismos cuándo y de qué manera queremos lograr los cambios en nuestra evolución. O sea, no vienen en un plan de conquista, vienen en un plan de enseñanza y de abrirnos la mente hacia cuál debe ser nuestro mejor ambiente, cómo debemos vivir. Definitivamente, Mario. Fíjate, el ser humano aprende por imitación desde que nace. Y somos depredadores desde que nacimos. Esa es la naturaleza humana que debemos nosotros aprender a controlar y equilibrar. O sea, dejar de decir que tenemos instinto y comenzar a decir que tenemos intuición, porque instinto tienen los animales, pero nosotros somos seres humanos. Entonces debemos aprender a desarrollar justamente esa intuición que nos permita, como decíamos tras cámaras, ver con la visión interna y poder reconocer en el mundo en el que vivimos la verdadera naturaleza de las cosas en su manifestación física y consecuentemente espiritual. Ahora, quiero que me cuentes algo. Después del primer contacto vinieron otros contactos. Así es. El primer contacto... ¿En cuál de los contactos ya te sientes más seguro? ¿No impide eso de sentirse superior a los demás? No, porque la seguridad no significa que tú te empoderes de una energía que te segrega del resto. Por el contrario... Es una energía buena. Sí, pero por el contrario, la seguridad y la confianza, la verdadera preparación y enseñanza de estos seres nos hacen tomar conocimiento de nosotros como seres, como herramientas en realidad,
y en pleno conocimiento de lo que tenemos y lo que contamos para desarrollarnos y ponernos al servicio de los demás, caemos en cuenta de algo muy importante, que en la evolución no existe avance sin servicio. Lo único que te depara verdaderamente el poder seguir tú avanzando en este camino maravilloso de ascensión, llamémosle así, es justamente aquella capacidad que puedas desarrollar de darte a los demás. O sea que para que tengas el concepto claro de dónde nace esto, independientemente de mi experiencia de contacto con los ancianos maestros, con los guías extraterrestres, quienes me hicieron vivir una suerte de viaje interdimensional para conocer la realidad de una de sus ciudades y comprender de que si ellos han logrado superar la guerra, si ellos han logrado superar la enfermedad, si han logrado superar, es decir, la pobreza, todos los problemas en los que se debacle nuestra propia sociedad y cultura, bien el ser humano por sí mismo puede lograr y alcanzar ese mismo desarrollo y orden sociopolítico y económico, cultural. Pero te decía que independientemente de haber sido testigo presencial de que hay civilizaciones que viven en armonía, yo tuve una experiencia maravillosa y fue justamente el entrar en contacto con un ser humano como nosotros, pero con una conciencia totalmente expandida y despierta. Un morador verdadero de lo que se conoce como retiros interiores en la cordillera de los Andes y el lago Titicaca, lugares inaccesibles para el hombre común, a no ser que seamos convocados e invitados directamente por ellos. Estos seres desde hace miles de años estarían presidiendo lo que se conoce como un gobierno interno positivo de la humanidad, que al igual que estas civilizaciones que nos visitan y nos asisten, no de ahora, Mario, sino desde hace miles de años atrás, ellos están preveyendo y sosteniendo y resguardando por sobre todas las cosas un conocimiento milenario. Pero que comenzará en este año 2012 a sentirse ya ese cambio. Ahora, para completarte el marco del concepto de lo que veníamos conversando, este anciano maestro, fíjate Mario, me dice algo bien sui generis, y no es que estemos espiritualizando o entrando en el terreno de la religión. Un ejemplo para que la gente me entienda, es como el Jedi de la Guerra de la Galaxia. Así es. Bueno. Entonces, él me dice, amado hijo, me encuentro ahora ante ti. Se proyectó en realidad oleográficamente también un anciano maestro en mi propio hogar, no en el campo, a diferencia del contacto con los guías extraterrestres. En mi propio hogar, y él me dice de que se encontraba ahí porque había llegado el momento de que me entregue una llave que pudiese abrir el gran portón en la muralla de mi conciencia. Y cuando yo escucho aquello, siento una gran conmoción interior. Y continúa diciendo este anciano maestro, aquella llave que puede abrir el gran portón en la muralla de vuestra conciencia no es sino, fíjate Mario, amar a Dios por sobre todas las cosas y a los demás como nosotros mismos. Cuando los ancianos maestros nos hablan, nos envuelven con su campo magnético, entonces tú más que entender con la mente comprendes con el corazón. Cuando yo escuché aquello, comprendí en mi fuero más íntimo de que si Dios en su infinita manifestación es amor, la única manera en la que nosotros podemos lograr comulgar nuevamente con esa maravillosa energía de luz es a través de su propia acción. Y Mario, te preguntarás, ¿cuál es la acción del amor? Si no es consecuentemente amar. Y esta acción del amor, que es amar, se traduce en nuestras vidas en una acción de servicio. Pero nadie da a los demás lo que no ha aprendido a reconocer e identificar en sí mismo. Lo que no tiene. Entonces, así es. Entonces, el verdadero servicio comienza primero de uno para consigo mismo. Y cuando tú encuentras esa luz, cuando comienzas a llenar verdaderamente tu copa, es que te nace el sentimiento amoroso de entrega a los demás. Imagínate qué interesante eso. Y nunca llegamos a ser millonarios, vean, porque damos amor, ayudamos. Somos filántropos antes que millonarios. Lo que pasa es que millonarios, qué interesante es. Lo que pasa es que o sea, el verdadero amor, pues. Que si llegamos a tener bienes, estos bienes nos van a atrapar y vamos a ser encadenados a esos bienes, a estarlos cuidando. Y entonces vamos a cuidar esos bienes materiales y estamos descuidando nuestro desarrollo espiritual. Entonces, en ese concepto, nosotros necesitamos de tender, abrir el panorama, nuestro panorama mental y sentimental, para entregarnos a los demás, volcarnos a los demás en un servicio garante de que vamos a ayudar a elevar sus vibraciones. Está más que comprobado que también los extraterrestres han tenido que ver en muchos descubrimientos científicos. Cuando él me decía que una de las principales causas
al tener un encuentro face to face por primera vez, como una primera experiencia, lo primero es la memoria, lo mismo que hace la pastilla que quita el dolor. Así es. Que te eleve el dolor. Ajá. A una altura, llega a un nivel que lo que hace el cerebro lo desconecta y se fue el uno. dolor. Sí. Imagínate cómo está, científicamente se puede comprobar todo esto. Lógico. Y lo interesante de todo esto, fíjate, Mario, es que hemos aprendido, particularmente en esta experiencia de transportación, donde curiosamente fui llevado al segundo planeta de nuestro sistema solar. Te lo voy a relatar brevemente. Fui convocado a orillas de la cordillera de los Andes. Y ya la NASA está hablando de ese planeta. Además. Sí. Fui convocado, te decía, al segundo planeta de nuestro sistema solar, Venus en realidad, al cual esta misma civilización le llama Siris. Y ellos proyectaron en las faldas de un nevado conocido como Huayna Potosí, allí en la cordillera de los Andes, en un pequeño valle, una energía. O sea, vino un objeto con los cuales yo ya estaba familiarizado, comenzó a fluctuar entre la intersección de dos cerros una luz especial en la panza de este objeto, y debajo de ese objeto, en la intersección de dos cerros, comenzó a materializarse una especie de nubosidad blanquecina radiante hasta compactarse como una cúpula de energía. Es cuando se compacta esta cúpula de energía, me convocan, me llaman telepáticamente desde adentro y me dicen que me acercase. Yo, y después de, entenderás, de varios meses de preparación, estaba y me sentía muy seguro, ya estaba familiarizado con su presencia, con los avistamientos, con sus proyecciones. Entonces, más bien, tenía mucha ansiedad de que este contacto se pudiese dar de una buena vez. Es así que cuando me invitan a desplazarme a este lugar para comunicarme de que iba a vivir finalmente esa tan esperada y ansiada experiencia de contacto físico, me invitan a ingresar a esa campana de energía. Yo no dubité, directamente, por fin dije, entonces me acerco a esa campana de energía y lo primero que hago es extender la palma de mi mano para ver si era algo metálico, porque era una luminiscencia muy compacta. Sin embargo, mi mano ingresa y siento como un hormigueo. Entonces comienzo, meto la mano a ingresar con todo el cuerpo, a seguir caminando, y cuando me encuentro dentro de ese campo de energía, ¿qué crees que sucede? Sentí temor. Sí. Pero ocurrió de que ese temor se originó en una suerte de pérdida inmediata cuando me encuentro rodeado de esa energía, o dentro más bien de esa energía. Sentí esa sensación que se tiene cuando volamos y el avión pasa por bolsas de aire y tiene una leve caída y nuestro estómago se suspende. Entonces esa es la sensación que yo tuve el momento que me encuentro dentro, y una suerte de como succión, ¿no? Como una energía que me está sacando hacia adelante, y una presión en la sien, en el pecho, en el entrecejo. Entonces todas esas sensaciones conjugadas al unísono como una sola crearon una suerte de fuerte impresión en mí, pero ya era demasiado tarde. Yo me di cuenta que ya no estaba controlándola, a pesar que tenía noción de mis centros motores, no estaba controlando la experiencia. Y de estar en un cielo totalmente estrellado, maravilloso, como si alguna vez ustedes han estado en el altiplanísimo, en la parte de la cordillera, más de 3.600 metros de altura, es casi como tocar las estrellas en el cielo. Estando de un cielo especialmente estrellado, pues comienzo a ver de que esa luminiscencia que inicialmente me produjo el que cerrara los ojos por la intensidad, pero abriéndolos nuevamente comienzo a ver de que ya esa luminosidad estaba perdiéndose, y yo comencé ya no a encontrarme o ver lo que había dejado atrás, sino más bien un cielo totalmente encendido con ráfagas multicolores. Y ahí se me explicó justamente que Venus ciertamente está envuelto por una gran y densa masa atmosférica, o sea, un colchón de nubes, que produce a través de lo que es el viento solar, el ingreso dentro de esta masa atmosférica de nubes, lo que se llama una suerte de reacción, que lo más cercano que he encontrado aquí en tierra
de lo que pude observar de ese cielo especialmente encendido en este segundo planeta de nuestro sistema es la aurora boreal. O sea, colores multifacéticos, muy vivos, pero en permanente movimiento. Pero al mismo tiempo es una protección también. Además, y a 3 metros de distancia se encontraba un ser de características muy similares a las nuestras. En todo caso, yo supe después de que somos nosotros que nos parecemos a ellos, porque estaríamos genéticamente emparentados. Y esto yo ya lo descubrí regresando a Tierra y evidenciando de que el inicio de nuestras primeras culturas, sobre todo, ha estado íntimamente relacionado por leyendas que hacen mención a el arribo de diosas, en este caso la orejona, que llegara para dejar de este lucero del amanecer, o sea Venus, su descendencia. Y lo mismo encontramos en la mitología griega, la presencia de Venus, el planeta del amor, y las famosas musas venusinas. Y te hago mención de esto, ¿por qué? Porque del 60 al 70% de la población que habita este segundo planeta de nuestro sistema solar es femenino. Y esta civilización no excede lo que son los 7 millones de habitantes. Es una civilización semisubterránea. Ellos me explicaron de que cuanto más evolucionada una civilización, está mucho más en contacto con lo que es la energía telúrica, o sea, la masa ígnea del planeta. Pero a la vez basan lo que es su tecnología en el uso consciente de las energías, y fundamentalmente esta civilización que está hermanada íntimamente con la humana, con lo que es el manejo consciente de la energía solar. Interesante. Mario, para los teleaudientes que nos están escuchando, Luis Fernando va a dictar una conferencia hoy a las 3 de la tarde en el auditorio central de la universidad. Entonces los estamos invitando para que ellos puedan asistir a esta conferencia. Es totalmente gratis y esperamos pues puedan escuchar la experiencia de Luis Fernando y el mensaje que los hermanos guías, la Hermandad Blanca nos está enviando a nosotros. Luis Fernando, tengo una percepción, que hay algo en que piensas contarlo, que no quieres contarlo, que no sabes cómo contarlo. ¿Es cierto? ¿No estar equivocado? Bueno, Mario, en realidad mi presencia aquí obedece a la necesidad de extender una invitación a todos. Como sabrán quienes nos están escuchando, este año ha sido muy mentado, tanto por la ciencia como por todos los grupos, de los más exóticos y hasta los más serios y acreditados. Y queremos saber más, porque muchos dicen, se destruye el mundo el 21 de diciembre, no. Así no es eso. Por mi experiencia, efectivamente, puedo sostener, asegurar de que el mundo no se está terminando, pero sí se está transformando. Y dentro de esas transformaciones que a nosotros nos toca asumir un rol protagónico frente a estos acontecimientos de cambio que nos encontramos viviendo. Este año ciertamente coincide con lo que es la profecía maya y Tiahuanacote incluso, y muchas otras fuentes más que convergen en apuntalar y en señalar de que en este tiempo nos encontramos viviendo un momento de inflexión, o sea, de no retorno, que significa que finalmente el ser humano ha de comenzarse a hacer cargo de su destino, y para que nosotros comencemos a hacernos cargo de nuestro destino es que se ha previsto y preparado un trascendental y gran encuentro a orillas del lago Titicaca, en las faldas mismas de lo que es la cordillera de los Andes, allí en Bolivia, y parte de la gira por los países centroamericanos. Recientemente me encontraba en República Dominicana, ahora en Tegucigalpa, estaremos también unos días en Costa Rica, extendiéndoles, Mario, la invitación, decía, para que la tercera semana del mes de septiembre podamos estar uniendo fuerzas para recibir lo que los guías o los seres extraterrestres con los que tengo contacto desde 1977 y los ancianos maestros de la Hermandad Blanca nos entreguen la posta. La posta significa el asumir finalmente la responsabilidad nosotros como humanidad de hacernos cargo de nuestro propio destino, o sea, de que no sean segundas y terceras personas las que vengan para decirnos cómo y de qué manera debemos de vivir, sino que seamos nosotros mismos con una mentalidad y una conciencia despierta, expandida,
la que, comprendiendo cuál es el rol protagónico no solo de nuestra vida, sino de la humanidad en esta parte de la creación, comencemos a planificar juntos y unidos una nueva humanidad y consecuentemente el establecimiento de un nuevo tiempo. Desde la creación del mundo nos plantean una lucha del bien contra el mal. Quiere decir que estos cambios que vienen en el 2012 vendrán ya, el bien comenzará a triunfar sobre el mal. Mira, Mario, yo creo que el bien y el mal no es nada más que la fuerza que le damos a una energía que opera incesantemente en sus dos polaridades en nosotros mismos. Te preguntaba porque incluso los malos se visten de blanco. No nos olvidemos, sí, los falsos profetas y las ovejas, los lobos vestidos de ovejas, es verdad. Sí. Pero no nos olvidemos, Mario, de que donde nuestra concentración se encuentra, nuestra energía actúa. ¿Qué significa? Si tú con Dios, nadie contra ti. De que si bien es posible de que hayan energías encontradas en un mundo como en el que vivimos, no podemos taparnos los ojos y suponer que todo está bien. Tenemos que aprender a manejar nuestra propia energía. Así es. Esos demonios o esas energías contrarias deben ser aprendidas a manejar primero en uno mismo, o sea, superando nuestras propias debilidades, nuestros propios defectos, nuestras propias pruebas, nuestras propias trabas, nuestras propias ataduras, de tal manera de que podamos desplegar esas alas espirituales para podernos remontar a lo más alto de nuestra propia conciencia. Y que independientemente de lo que acontezca en nuestro entorno, nosotros podamos ser como la roca más dura frente a los acontecimientos y a la tempestad más intensa. ¿Por qué tenemos miedo cuando nosotros vamos a enfrentar algo y la conciencia nos dice, hazlo? O sea, estamos envueltos de energía en ese momento, pero ¿por qué sentimos miedo? Es inseguridad, es el desconocimiento, o sea, el temor es producto de la ignorancia, o sea, de no reconocer en nosotros mismos la capacidad de que tenemos y podemos crear todo lo que creemos. Por eso los políticos prefieren tener a los pueblos sin enseñanza, ignorantes completamente, porque es un campo de juego para ellos favorable. Y en la medida que el pueblo se mantenga ignorante, no se va a reconocer a sí mismo. Correcto. Porque va a estar dependiendo de aquellas personas que aún esas personas siendo ciegos, los van a seguir. En el país de los tuertos. No, en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Ahora, estos cambios que se ven a partir del 2012, Sixto nos decía, en lo político, en lo religioso, social, en lo profesional, en lo científico, en lo económico, vendrán muchos cambios favorables para todos nosotros. Por supuesto que sí. En realidad, fíjate, el año 2004 la NASA registra a través de termofotografías satelitales la concentración de energía geomagnética más grande a nivel planetario en torno al lago Titicaca. No en torno, en realidad dentro del lago Titicaca, en el lago menor, Guñaymarca, que Guñaymarca en idioma aymara significa ciudad eterna. Entonces, esa concentración de energía geomagnética ioniza de tal manera el medio ambiente que, por ponerte un ejemplo, en menos de 2 años, en Bolivia, el país del que yo provengo, se cambiaron a 5 presidentes sin golpes de Estado. Entonces, el campo de energía que como ondas de vibración se expanden por todo el mundo. Y del campo han venido al poder político. Sucede lo siguiente, fíjate, Mario, que comienza a elegirse a mujeres presidentas, o sea, comienza a elegirse al primer presidente de color en la primera potencia mundial de nuestro planeta. Entonces, tú te preguntarás, ¿por qué y de dónde? ¿Qué es lo que está sucediendo? Lo que la concentración de energías inusuales en este tiempo que nos encontramos viviendo en el planeta están permitiendo a nivel sociopolítico, económico, es que clases históricamente postergadas comiencen a acceder a la toma a las herramientas de toma de decisiones. Por eso vemos más mujeres presidentas, por eso vemos a lo que te decía, clases históricamente postergadas. El país del que yo provengo, desde su fundación, por primera vez accede un indígena a la presidencia. En Estados Unidos, podríamos decir que Bolivia, que es un país que no representa mucho en el contexto. En Estados Unidos está en la primera potencia mundial, se elige un presidente de color. Que entonces, solo lo habíamos visto en las películas. Lógico.
Entonces, De ficción. Sí, de ficción. esto nos hace ver de que ciertamente las energías que están operando ya en la Tierra están generando situaciones de justicia, ¿no? Cierto. Y por eso repercute también en el Oriente Medio con el levantamiento de todos estos pueblos que han sido sosyugados por familias por décadas, Votando ¿no? dictadores. Así es, Sí. y vemos los movimientos que se han generado hace más de un año con el M15, y eso que no termina, siguen todavía las manifestaciones y los problemas en Europa, Irlanda. en Estados Unidos. Entonces, que no lo escuchemos a diario no significa que no esté sucediendo, porque hay mucha filtración de información respecto a lo que viene aconteciendo en estos países, respecto a lo que se informa de ahí para afuera. Entonces, las energías están justamente haciendo de que haya una gran convulsión social, de tal manera de que busque justamente establecer mejores condiciones de vida. ¿no? Fíjate, el IRA, por ejemplo, el IRA está planteando la paz, ¿ya? Sí. En Inglaterra. Importantísimo. Está planteando la paz. Interesante, ¿verdad? Sí. Tantos años de guerrillas. Ya no quieren seguir en eso, están planteando la paz. O sea, alguna influencia, lo que dice Luis Fernando, alguna influencia hay entre ellos. Y eso es importante porque Sudamérica también. al final va a ser la paz y que todos convivamos como una sola raza. Es que es la consecuencia por sumatoria a la que está encaminada nuestra sociedad, ¿no? Y nosotros aportamos a través de nuestra experiencia de contacto de que sí es posible lograr ese cambio y además es necesario, pero para que eso pueda ocurrir, cada uno se tiene que sentir un protagonista de este cambio y transformación. ¿Cuántos contactos ha tenido Luis Fernando? Más de 5. Del 77 para acá. Así es, de manera directa, en las cuales no solo he podido interrelacionarme con los guías extraterrestres o los seres extraterrestres que nos asisten, sino también con estos ancianos maestros que son en realidad seres terrestres pero con una conciencia excepcional. Yo solo una vez, pero solo lo vi pasar. Y No supe nada más. la última experiencia que me contaste, Mario, era que había visto unas luces en forma Ah, sí, sí, triangular. eso fue eso fue reciente este año. Sí, tú Este la año, viste, sí, es una sí. nave. Y yo Estaban así como saludando, como cuando están alegres se están intercambiando, hacen varias formas. Me imagino yo, digo, están saludando o están practicando algo. No, de hecho, los avistamientos de estas naves en las que nos visitan estos seres, estas civilizaciones, son cada vez más frecuentes, ¿no? Sí. Y eso está preparando lo que es el despertar del colectivo, de la conciencia de la humanidad. Yo ojalá tenga un contacto, aunque me muera, no lo vuelvo, quiero tener. Es que es importante, ¿verdad? Así es, Mario. Entonces, como decía Rainer, convocar a todos verdaderamente para que podamos compartir una conferencia de audiovisual, abarcando todo lo que ha sido la trayectoria de los primeros años de comunicación. ¿Cuándo es la conferencia? Hoy jueves, solo jueves. hoy, solo hoy. Mañana es viernes. Mañana ¿Tú te viernes. vas mañana no? Estamos yéndonos a otras ciudades. Pero hasta el sábado. Vamos a estar en Copán. Vamos a estar en fin de Copán semana. Para trabajo compartirlo en- audiovisual mañana, si pudiéramos. Vamos a grabarlo si O quieren. después de, bueno, perfecto. Vamos a grabarlo, Sí. vamos a grabar la conferencia pero no sé, la cámara es una de creo que 8 milímetros. Yo lo proceso. Tengo Ok, equipo en mi casa para procesar. vamos a montar ahora en la universidad, si Ujú. todo va bien, si la universidad está haciendo, dijeron que iba a ser tomada, pero esperamos de que todavía no sea eso. Vamos a... ¿Cuándo la UPN? No, la nacional. No, es creo en que el no. auditorio central. No hay problema. No hay problema, ¿verdad? Sí, es el auditorio central. A las 3 de la tarde comienza la conferencia. Hoy. Solo hoy. Y después, ¿El tema de la conferencia? el 2012 y la nueva humanidad. Así es, cuarta dimensión aquí y ahora. Hombre, es interesante. Pero también para aquellas personas, a los muchachos jóvenes, la Vox FM, dándole propaganda, Sí, sí. ellos también van a entrevistar a Luis Fernando de 6:30 en delante. De la tarde hoy. De la tarde, después de la conferencia. Perfecto. Entonces es un trajín, una actividad plena la que se tiene el día de hoy. Y este fin de semana nosotros nos estamos trasladando hacia un retiro de un trabajo al interior del grupo. Recordemos, yo pertenezco a la Asociación Rama de Honduras y justamente con él él ha participado en los grupos de Misión Rama. Él se inició en Rama, Así es. en Grupo del Sur de Tacna, ¿verdad?
Y entonces con él, él tiene su misión. Y esta misión viene a desarrollarla acá con nosotros y con todos los hermanos dentro del país. Considérame tu hermano, ¿eh? No, Claro. y más que hermano, un verdadero amigo. Sí, espero antes de que te vayas, nos reunamos, nos tomamos un café cualquier día, hacemos un contacto, almorzamos en casa si podemos, después del problemita, y platicamos y así para tener el contacto pues Va a ser diario, un gusto, Mario. Y más bien, así como lo tenemos con Sixto. Así es, agradecer desde ya la oportunidad y el abrir las puertas y la ventana a esta maravillosa de difusión que llevas adelante, y decirte de que ciertamente pues nos encontramos viviendo un tiempo trascendental. Sí. Y ustedes que están justamente operando estos medios de comunicación cumplen un rol importante dentro de este cambio. Y fíjate que todo se va dando vueltas. Sincronizando, adaptando. Yo digo, el universo está confabulando a nuestro favor. Todo se nos está permitiendo, se nos está dando. Y esa se nos es está una de las entregando. frases favoritas nuestras en nuestras promociones. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero De es Amado que es López así. en una promoción que escribió, que yo le puse la voz, así puse de Amado López. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y eso es importante. Y hay que estar al lado de los más necesitados. Es eso lo que nos mueve. Sí. Si nosotros buscásemos el cambio solo por una necesidad de bienestar personal, podríamos irnos a lo alto de la montaña a meditar y pretender que porque meditamos mucho estamos mejor. Inventar 10 mandamientos y bajar con ellos. Y es la mentira más grande. Sí, así es. O sea, la única manera de poder trascender es cuando no te olvides que el diamante se consigue a las más altas temperaturas. Sí. Y es cuando tú te encuentras frente a la humanidad, en el medio en el que te desenvuelves, en el día a día verdaderamente, día. que vas puliendo ese diamante para que resplandezca con intensidad. Una última pregunta, Luis Fernando. ¿Los extraterrestres están entre nosotros? Por supuesto que sí. De hecho, ya te dije desde un inicio y lo rectifico desde ahora, son en muchas de las civilizaciones que nos asisten, Que no tendríamos muy que llamar pocas, extraterrestres, sino que hermanos. sí, muy pocas a veces particularidades los diferencian de nosotros. La civilización venusina, para concluir, ellos, la única particularidad que los difiere de nosotros es que tiene el lóbulo de la oreja un poco más prominente, pero después somos lo mismo, ¿no? Idénticos. ¿Habrá nos estarán defendiendo de malas influencias? Ellos nos defienden a nosotros de malas influencias, porque exteriormente tiene que haber también, no solo bueno, hay que tiene que haber algo malo. Hay un efecto, Mario, hay un efecto dentro de la población. Por ejemplo, si nosotros metemos personas que insertamos, personas que tienen una alta vibración en una sociedad, la sociedad tiene que adecuarse, entrar en resonancia con ellos. Y entonces ellos nos están adaptando con ese nivel vibratorio que tienen. Sí, nos están ayudando. Bueno, esa es la respuesta. Yo preguntaba eso, también hay una cosa que a mí me ayuda muchísimo, y es una percepción que tenemos que nosotros desarrollarla, de si tenemos uno que dice que es amigo, o alguien que dice que nos quiere a nuestro lado, tener esa percepción para saber si eso es cierto. Yo le quiero decir a la gente, es fácil aprenderlo, simple y sencillamente, de la forma como actúa la otra persona. Desde ahí va a empezar a entender si lo logra desarrollar. Lo que pasa es que a veces vemos una actuación de la otra persona y no le prestamos interés. Es su carácter, es eso. Pero por ahí se desprenden un montón de cosas. Así y es. uno puede saber si le conviene estar al lado de aquella persona o no. O simplemente estar en lo que uno debe estar y luego nos vemos. Sí. Es verdad, es verdad. Cada persona se mueve un campo de energía diferente y nosotros debemos aprender a reunirnos por afinidad. Bueno, entonces lo puedo enseñar ya aquí, porque yo sé cómo funciona eso. Por favor. Vamos a enseñarlo a todos. Y de repente si queremos tener una escuela para padres, una que escuela es para importante padres, para la inducción de los cosas. Niños índigos también, Sí. una preparación En vez de que les digan es hiperactivo, se pongan a trabajar con él, ellos, sí. uno puede inducir de una mejor manera. Así Estamos es. recibiendo seres muy especiales ahorita, muy especiales. Hay una nueva generación definitivamente que ha venido más que a hablar de un nuevo tiempo, Correcto. ha venido a vivirlo.
y en vez de ser nosotros sus tutores, vamos a terminar siendo nosotros los discípulos de estos grandes maestros. Correcto. Que ya están haciendo entre nosotros en este tiempo. Y evitar aquello, que el padre se enfrente con el hijo, por una diferencia. Son mundos diferentes, completamente diferentes, que tenemos que saber entender, y gracias a Dios por todas estas cosas se nos abre la mente. Es verdad. Es verdad. Gracias, Luis Fernando. Mario, el agradecido soy yo. Oscar. Mario, muy amable. Espero nos veamos antes que te vayas. Dios mediante, podemos y así tener sea. Una última comparecencia aquí. Esta es tu casa. Te agradezco infinitamente. El programa. Y enhorabuena, pues, y adelante. Bueno, gracias. Vamos a continuar en unos momentos. Vamos a una breve pausa. Ya seguimos aquí en su canal 36 vía Cholusazo.